bienvenidos a Esto No es Político. Soy María Sol Borja, estamos en El Cafecito, ahora también estamos en Sonorama 103.7 FM, en las plataformas de Esto No es Político y de Sonorama. Suscríbanse para que cada vez que haya una entrevista nueva, igual le ponen la campanita ahí y les llega una notificación para que estén pendientes de todas estas conversaciones súper interesantes que tenemos. Hoy estamos con Natalie Pernet. Ella es abogada, ha sido candidata asambleísta, nos va a contar su camino largo, complejo, interesante. Bienvenida, Natalie, qué gusto tenerte aquí. Hola Sol, muchísimas gracias por la invitación. Como te decía antes de empezar, acepté esta invitación porque el título es Esto no es político y porque creo que vivimos un momento tan complejo. Esto se está grabando a las puertas de la elección del domingo, no sé cuándo vaya a salir al aire, pero sí siento que es un momento en el que si no tienes nada bueno que decir, de verdad es mejor no decir nada, porque en un país tan roto y tan polarizado, ahondar esa polarización desde la crítica, hoy siento yo que no suma. Lo cual no significa que haya que guardar silencio ante atropellos de cualquier lado, pero sí, y es el motivo por el cual yo desde que perdí la elección de la candidatura del 2025, he decidido no coger una sola entrevista, es porque siento que hoy no tengo nada que llevar que pueda aportar, porque no tengo nada bueno que decir. Pero eso es súper penoso, ¿no? Porque al final tú dices no es cuestión de silenciar, pero sí silencia, porque el hecho de no poder señalar lo que está mal sin que esto sea una crítica directa al personaje, que creo que es lo que muchos políticos no comprenden, porque esto no es un problema de un solo político, de un solo partido, sino esta incomprensión de que en la democracia tiene que haber esas voces diversas. ¿Cómo ha sido para ti ser mujer, ser joven en este recorrido? Que además la política sigue siendo un mundo bien dominado, al menos los caciques, los grandes líderes siguen siendo hombres. Sí, y de hecho creo que, por ejemplo, esta campaña, hoy es lunes y arranca con misoginia de todo lado. Y ya es el último recurso. Y es entonces vamos a atacarle del un lado y del otro lado a las mujeres más visibles de ambos lados. Entonces he escuchado atropellos bárbaros, declaraciones terribles de lado y lado a la condición de ser mujer. Antes de venir para esta entrevista, por más que esta se llame Esto no es político, yo siempre me preparo. Y revisé algunas de las entrevistas que has hecho recientes y tú entrevistaste recién a Nessa Terán. Yo, de las pocas cosas que a mí me sostenían viendo Ex, era leerle a Fashionesa. Me fascinaba leerle a Fashionesa y vi este Biden en el que ella decía: a nosotras siempre nos van a juzgar más. Y lejos de victimizarme o de hacer de esta una conversación redundante de que de verdad tenemos una carrera profundamente dispareja, la lección que yo creo que ha sido un corto camino por la política electoral y un largo camino por la política social, porque eso sí, te puedo decir que yo lo traigo desde las aulas, que se va a lo electoral desde el 2023 y que hoy yo tomo la decisión de retirarme de lo electoral. Para siempre, nada. Pues no sé, no podría decirte el para siempre, pero sí te puedo decir que yo no vuelvo a pausar mi vida en miras a una elección, que fue lo que yo hice con miras a la elección del 2025 y que tuvo en la mitad la elección del 2023, porque mi plan siempre estuvo en el 2025 y yo me venía preparando para el 2025. Salió lo del 2023, creo que lo que pasó ni en el sueño más remoto lo hubiera imaginado. Yo creo que ni Walter Mercado hubiera podido adivinar lo que pasó con el país. Y mi lección de vida, y el motivo por el cual también me alejo de la política electoral, es que yo no estoy dispuesta a hacer todo para tener un cargo político. ¿Qué es hacer todo? Tiene demasiados enfoques lo que yo te estoy diciendo. Primero, tú me dijiste cómo es ser una voz crítica. Y ser una voz crítica significa discernir con fundamento y discrepar con razonamiento para que puedas emitir un criterio opuesto, pero que construya. Porque si yo te digo: Sol, no estoy de acuerdo con este artículo que escribiste por A, por B, por C, probablemente tú me vas a contestar: ok, aquí hay algo de camino, podemos encontrar una convergencia en la divergencia y con ese fundamento hacer un razonamiento nuevo y llegar a un punto medio que se necesita, porque el país necesita acuerdos. O
si es que yo no soy política y soy periodista, decirte, todo bien, cuéntame qué piensas. Ah, ok, dale, yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, acabamos de tener una conversación en la que me cuentas tu punto, te cuento el mío y se acaba el asunto. Y se acabó. No es que salimos de aquí y nos odiamos. Hay una actriz que yo admiro mucho que se llama Margarita Rosa de Francisco, y ella ayer dio una entrevista, es muy cuestionada en Colombia por sus fundamentos, su ideología y demás, y fue una mujer que llegó a ser muy famosa en un momento. Y ella decía, le preguntaba justo a esta entrevistadora si ella pudiese sentarse a conversar con Uribe o con Fajardo. Y ella decía que la palabra no se la niega a nadie y que ella se sentaría a conversar, si es que resucitara, con el mismísimo Pablo Escobar. Y yo creo eso, o sea, creo que el ejercicio, si tú quieres dar un salto público, tu vida va a ser sujeto de escrutinio público. Y tienes que estar consciente. Y el escrutinio público es ser y parecer, es tener coherencia y congruencia. Entonces yo no puedo venir hoy y decirte, sí, Sol, yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, y tener en mi equipo de trabajo mujeres a las que no pago, o a las que no respeto, o a las que trato mal, o a las que indispongo por cómo lucen, o por cómo, o sea, coherencia y congruencia. Y son cosas muy simples que tú lo empiezas a ver. Entonces, cuando yo te digo no estoy dispuesta a hacer todo, es porque desde que soy niña, a la persona que yo más amo y respeto en esta vida, que es mi madre, no le digo sí a todo. Y es mi madre. Y será mi madre para siempre, y será a quien yo amo toda mi vida. Y esa mujer que me crió no recibe que yo le diga sí a todo. ¿Qué les hace pensar a un aparecido con poder efímero y de turno que yo le voy a decir que sí a todo? O sea, si yo he tenido la suerte y el privilegio de educarme, de deconstruirme, y si uno de mis principios de vida es mantenerme en constante evolución, me significa tenerle que decir a figuras fuertes esto no, pues ese es mi no negociable. Y de hecho las candidaturas que he aceptado es porque primero me he sentado con los líderes a decirles, esta soy, y esto va a pasar, y yo no voy a alzar el dedo contra lo que yo no estoy de acuerdo, y quiero que sepan mis no negociables para que no se sorprendan. Claro. Y hay miles de personas que pueden querer la candidatura, hay muchísimas personas que les van a decir que sí, pero esto es lo que yo traigo a la mesa. Y cuentas claras conservan amistades, me enseñaron a mí desde muy chiquita en la casa. Y así como ha habido personas que te dicen ok, hay personas que te dicen no. Pero lo más triste es cuando por ser una voz crítica te empiezan a anular y a cortar cualquier plataforma. Y tú esto lo conoces en carne propia. En mi caso, a mí me bloquearon TikTok con un ataque troll horrible a puertas de la campaña, y tengo los documentos de cómo nos bloqueaban las pautas en la campaña. Las personas de otras organizaciones políticas. O sea, no te sale Pepito Pérez de tal organización, pero no necesitas ser un gran genio, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué me hacen esto a mí? O sea, yo no soy la persona más conocida de la ciudad, no es que yo pongo un tweet y a mí ni siquiera me interesa Twitter, yo no hago política a través de esa plataforma, quiero llegar a un grupo etario muy diferente, muy diverso, y por eso utilizo otra forma de comunicación, utilizo otros medios de comunicación digital, porque creo que también en Twitter ya el que cree que el cielo es rojo y el que cree que el cielo es verde, nada le va a hacer cambiar de parecer de que el cielo es rojo o el cielo es verde. Pero hay un montón de gente ávida de educarse y de conocer, que probablemente quiere escuchar una voz que no le empiece insultando, sino que le empiece explicando. Y de hecho, yo empecé a hablar de feminismo desde el lado dulce del feminismo, entendiendo que hay miles de feminismos, respetando todas las formas de feminismo, pero mi comunidad creció hablando de un tema que es cero popular, y que de hecho le tuve que cambiar el nombre para que se vuelva popular, y dejé de hablar de feminismo para hablar de equidad. Y de repente empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ese fue mi primer clic con cómo hacer política, ya antes de estudiar cursos y maestrías de comunicación política y demás, de entender que hay muchas formas de entregar el mensaje que te ayudan a adquirir personas que defiendan el mensaje. Hasta Jesucristo necesitó discípulos. Pero
tú entras directo a la yugular, que es interesante porque tienes dos candidaturas. La primera es las dos a la Asamblea, la primera con la Alianza Avanza Suma, la segunda, que es la más reciente, por el Partido Social Cristiano. Y eso, en un país tan polarizado, primero es el camisetazo, segundo es, ¿y esta man quién es? Porque además si no te avalan ciertas características o las familias a ratos, porque tú ves que el padre literalmente aquí le hereda la curula al hijo y aquí no pasa nada. Con esto quiero decir que hay ciertos permisos que no están dados todavía tácitamente, sobre todo para las mujeres, ¿no? ¿Cómo ha sido eso para ti? Durísimo, Sol, y de hecho, y aquí voy a ser muy infidente. Esto no es político, pero voy a ser muy, muy infidente. Yo le escribí una carta al abogado Nebot muy personal cuando pasó ya esta pérdida electoral, y arranca esta carta diciéndole al alcalde que lejos de ser un general tras la batalla, y varias cosas que ya son muy personales, pero entre las cosas que le digo es, para personas como yo, que no venimos de círculos económicos, políticos ni sociales de poder, el Partido Social Cristiano en Quito jamás fue una opción, porque yo siempre lo vi como un partido elitista en donde tenías que pertenecer a estos círculos que acabo de mencionar para poder tener una opción. Y me daba muchísima tristeza porque cuántos jóvenes probablemente pensaron lo mismo que yo, y no solamente del partido, y por eso le decía que renovarse o morir, porque la especie que más sobrevive no es la más fuerte, sino la que más se adapta, y siento tristemente que el partido no se estaba adaptando. Y probablemente yo traía esa bocanada de frescura. Y se lo puse porque a mí la política me encanta desde que estoy en el colegio, desde que entiendo el sentido de justicia. Pero sin embargo, sabía que llegar a un puesto político iba a ser muy difícil. Y aquí sí quiero ser muy enfática con muchas personas que ahorita nos están escuchando y viendo. La política requiere mucho dinero. La política requiere que pierdas muchas oportunidades laborales, porque en mi caso yo soy abogada y yo he perdido muchísimos clientes por ser un actor político. Le tiene miedo aquí la empresa privada, porque no solamente es en el ejercicio de la abogacía, ¿no? Sino que cualquier persona, recuerdo que aquí estuvo Luz Helena Coloma, que contó que cuando ella perdió la elección se quedó así como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y que era por poco el diablo y estaba vetada porque nadie quiere relacionarse con la política. A mí me pasa que era gracioso, cuando yo acepto la primera candidatura con una persona como Otto, a quien yo siempre le tendré mucho respeto y cariño. Se supone que era el gran ganador, que había el ex vicepresidente Otto Sonnenfeld. Cuando empieza la candidatura era la segunda vuelta, de cajón, siempre la RC y la figura que escoja y el ex vicepresidente Sonnenholder, ¿no? Y había tanta gente que de la nada, yo estaba tercera en la lista. Si bien me volví muy mediática porque yo era la candidata más cercana al candidato, y que no pertenecía a los partidos que hacían la alianza, que te juro, Sol, si yo estaba en la carretera, podían frenar a raya, escaparse de chocarse y de generar un accidente para decirme, hola Natalie, ¿cómo estás? Yo te apoyo, no nos olvides. Y yo, wow, qué cool. Y al segundo que se perdió las elecciones, si podían, o sea, si yo cruzaba la calle tenía que cruzar rápido porque no vaya a ser y me atropellan. Esas mismas personas. O sea, un cambio brutal. Entonces, esa fue mi primera lección de lo efímero que es el poder, porque pasa con cosas de microdosis de especulación de poder, porque yo no había ganado nada. Había una especulación de que yo podía entrar. Y con la especulación de una dosis mínima de poder, ya había un cambio abismal en el trato. Y de potenciales clientes que por poco y ya iban a cerrar conmigo y con la firma mañana, y que después no te contestaban ni el teléfono. Entonces, yo te decía, mi primera candidatura fue tan inocente que me rompió. Por supuesto que me rompió, porque yo pensé que esto era algo de jugar con puños limpios. Y no, la gente te llega con una metralleta de largo alcance. Y tú quieres jugar con puños limpios, tú quieres encontrar un capital
dentro de lo que tú puedes pagar para hacer tu campaña lo más ciudadana, quieres ir con propuestas a los medios de comunicación. O sea, es gracioso, pero no de chistoso, sino de triste lo que estoy diciendo. Y escuchas que es más fácil llegar y decir pena de muerte, bala para todos, que explicar por qué el hecho de que tú puedas generar acceso a educación pública sí ayuda, y hablar de alianzas público-privadas para generar inversión en educación y en salud y darle agua potable a los sectores de mayor vulnerabilidad sí te genera una disminución a largo plazo. Nadie te quiere oír. Sol, nadie te quiere oír. Es muy fuerte lo que dices. Pero si yo llego y digo cadena perpetua, que ni siquiera se puede a través de la Constitución del Ecuador, y ni siquiera estoy diciendo algo falso. O sea, tienes candidatos que iban a todos los medios de comunicación a decir cadena perpetua, cadena perpetua. Y luego reproduces eso. A mí me gusta mucho la calle y yo hablo con reúno todo el mundo y pregunto a diversos tipos de personas y me dicen, no, pues que dicen que sí van a poder cadena perpetua. Yo estoy de acuerdo. Explícale a esa persona que poner cadena perpetua significa desvincularnos de muchos tratados internacionales que podrían significar el cierre de mercados, que en consecuencia significarían mayor desempleo en un país con una profunda tasa de desempleo y de informalidad laboral. Ya, usted es narcotraficante. Usted quiere que los narcos sigan en el país. Narcopolítica, narcoperiodista, y es como, narcoactivista. no señor, no soy ignorante, que es diferente, y le estoy respetando lo suficiente para tomarme el tiempo de que, a pesar de que me cueste su voto, usted entienda que le están mintiendo, pero ya es su decisión. Entonces, por eso te digo que yo me retiro de la política electoral, porque tal vez yo no tengo madera para esto, Sol. O, si es que lo ves desde el otro lado, tal vez es el inicio de un cambio, tratando de ser optimista en un país que no te da muchas razones para ser optimista, porque al final también ves un activismo joven que sí parece estar interesado en algunas causas. Lo digo, por ejemplo, en el tema del Yasuní, que puedes o no estar de acuerdo, puedes sentarte a discutir, pero digamos que hay un activismo que está diciendo no quiero que haya explotación petrolera en el Yasuní, o no creo en el arbitraje internacional. De nuevo, más allá de que estés o no a favor, estás involucrado en un tema que crees que te toca de una u otra manera, y eso me hace pensar a mí que quizás sí hay, pero que tal vez no hemos sabido, o los políticos no han sabido, los comunicadores desde los distintos ámbitos no hemos sabido llegar a esa población, porque al final todo ha quedado, incluso tú ves en los medios, yo digo que los medios siguen pareciendo el club de Toby, ¿no? Entonces ves una entrevista en una radio X y son 4 hombres, un entrevistador, 5 hombres, todos de la mediana edad, todos blancos, todos quiteños o guayaquileños, y todos con exactamente la misma posición política. Es una caja de resonancia de la burbuja del eco. Exacto. Bárbara. Por ejemplo, una de las cosas que en este proceso de evolución y de construcción, que te digo que para mí es un principio fundamental de vida, y viene porque yo estudié en un colegio femenino católico solo de mujeres, vengo de una familia tradicional y conservadora, y en consecuencia yo era una niña muy conservadora. Muy conservadora. Y la Natalie de 13 años quería casarse, tener su casita, su carrito, su perrito, su esposo, y that's all. Eso, o sea, y sí, yo desde los 9 años sabía que quería ser abogada, pero también tenía este sueño porque yo voy a decir algo brutal, pero en mi colegio te enseñaban a ser secretaria, no gerente. Y nada en contra de quienes son secretarias, pero quiero que se entienda bien la analogía tan fuerte que lo estoy diciendo. O sea, te enseñaban nunca que tú podías ser la líder o la que tomaba la decisión, te enseñaban a obedecer, tanto en tu vida laboral como en tu vida familiar. Y por eso yo me alejé mucho tiempo de la religión, como casi todas las personas que estudiamos en colegios católicos, porque te empiezas a cuestionar cuando tú tienes rebeldía desde pequeña. Y en mi casa la rebeldía, pese a ser un hogar conservador, nunca fue castigada. Al punto que cuando a mi mamá le llamaban a cada rato del colegio, más bien, o sea, un día les dijo como, ¿se murió? No. ¿Mató a alguien? No. Por favor, dejen de llamarme. O sea, si le contestó a la profesora, y yo nunca he sido grosera o irrespetuosa, pero sí empecé a cuestionarme muchísimas cosas desde una edad muy temprana. A mí me cambió la vida. Yo soy licenciada en ballet, y fue porque entré a la Compañía Nacional de Danza
por esta misma necesidad de actividad. Entonces mi pobre madre, vuelvo a mi madre, me ponía en cursos de todo, o sea, piano, actuación, danza, o sea, todo. Decía, por favor, cánsate. Y entro a la Compañía Nacional de Danza y me enamoro del baile, me enamoro del arte. Y había un curso que era para jóvenes de barrios en situación de conflictividad alta, que se llamaba Danza Identidad, que era de danza folclórica. Y me encantó. Y yo me meto a hacer danza folclórica y ahí tengo dos choques. El primero, que mis compañeras, yo no estoy diciendo que yo estuve en un colegio de élite, estuve en un colegio privado, pero no en un colegio de élite. Sin embargo, para mis compañeras era un motivo de burla que yo baile danza folclórica y me vista como indígena. Sin embargo, era muy cool ver la cultura de cualquiera otro, pero la nuestra era vista de manera peyorativa. Al punto que a mí me pusieron de apodo la bailora, porque como yo faltaba tanto a clases porque tenía presentaciones y demás, me pedían que a cambio había minuto cívico que baile. Y yo, o sea, el pánico escénico y yo nunca nos conocimos. Y a mí me valía, pero yo sí me daba cuenta que para quererme joder, el bullying, ¿no? Pero yo sí, digamos que en el cole era de las cool, pero era una cool buena onda. Entonces, cuando las cools no tan buena onda me querían decir, ay, bailas como india. Y yo, un par de veces, antes de reflexionar y razonar, les decía, yo solo bailo, tú tienes cara, ¿ya? Y hoy no me parece eso para nada gracioso, pero en un momento ese tipo de respuestas me parecían graciosas o más lascivas, hasta que empiezo a conocer lo que es la cultura indígena en nuestro país, cómo viven comunitariamente, todo el machismo que hay dentro de la cosmovisión indígena. Y digo, a ver, aquí hay muchas voces que no se están escuchando. ¿Por qué? Porque yo tenía compañeras que bailaban conmigo en la Compañía Nacional de Danza y que cuando yo les preguntaba, oye, ¿a qué universidad vas a ir? Me decían, ¿perdón? ¿Cómo a qué universidad? O sea, yo ya acabo el colegio y ya. Y ese fue mi segundo choque. Que la educación no era... A mí me enseñaron que uno va al colegio, se gradúa, hace una carrera, hace una maestría y la vida se solucionó. Eso también es muy falso. Pero digamos que ese era el caminito. Y del otro lado tenía mujeres, hombres, chicos de mi misma edad, amigos que hasta el día de hoy son mis grandes amigos, que la opción de educación no era una opción. Claro, no existe. Y en consecuencia, lo que para mí era un hobby, que era el baile, para ellos era una fuente de ingreso a futuro. Claro. Entonces, ahí empieza este choque de deconstrucción. Primero yo sí creo que un gran problema del país es que no tenemos identidad. Y eso nos permite que seamos tan manipulables para todo. Eso permite que una foto con un candidato o que reconocer a un dictador de otro lado sea tan voluble en la sociedad ecuatoriana. Porque nuestra identidad nacional, ¿cuál es? ¿Cuál es la identidad del ecuatoriano? Por eso me encanta tanto podcasters o influencers como El Champ o Nicolás Muñoz, que empiezan a abrazar lo que es ser ecuatoriano. Yo decía en todo lado, yo amo Tierra Canela. Y la gente lo toma como, ay, qué gracioso. Y yo le digo, o sea, ¿qué tiene Tierra Canela que Karol G de diferente? Tiene una nación que está orgullosa. Eso tienen de diferente. Entonces Shakira, Karol G dan esos brincos espectaculares porque tienen una nación que está muy orgullosa del talento de ellas. Tierra Canela pudiese ser un hit mundial. John Briel pudiese ser un hit mundial. Que va por ese camino, creo, ¿no? Que le está yendo y ojalá, bien. Porque ¿por qué? Porque se vuelve en tendencia, porque empieza a generar identidad. Ahora tú tocas un par de temas que son como delicados, entre comillas, y complejos, ¿no? Que es ser mujer, ser indígena, todas estas vulnerabilidades además que son adicionales, porque como bien decías al inicio, ser mujer en Quito, con una educación, con una formación, no es lo mismo que ser mujer indígena, en el campo, o ser en la Montuvia. costa. Cada una va a tener como desafíos totalmente diferentes, privilegios en mayor o menor medida, porque algunas realmente es muy difícil verlos. Y veía estos días, ayer, en estas horas que sacaban este documental que luego dieron de baja de los niños de las Malvinas. No lo alcancé a ver porque lo dieron de baja. Ahora lo vi que está en una, y ya les voy a pasar el link a los que quieran. Y te juro que no sé si estoy preparada para verlo. Es muy fuerte. Y yo soy madre y cuando vi eso, te juro que me pareció
que el país no tiene esperanza, porque cuando escuchas, y ahí regreso un poco a esta dualidad, ¿no? Entre el optimismo de pensar que quizá las nuevas generaciones sí están dispuestas a tener causas, a involucrarse de una manera que no es la misma que hace 10, 20 o 30 años, Sin porque duda. la política no se vive igual. No es igual. Pero y las causas que nos mueven tampoco son las mismas. Exacto, pero cuando ves estas cosas y dices, si es que este crimen habría ocurrido en una urbanización cerrada, en Guayaquil, en Quito, otra sería la historia. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo se brega, cómo se mantiene la esperanza? Y tal vez no tengamos la respuesta en este espacio, pero si tú has intentado entrar a la política electoral y si tú has soñado con hacer cambios, como quizá muchos de nosotros desde los ámbitos en los que estemos, ¿cómo ha sido para ti ir por este camino cuando te encuentras con estas realidades que mencionas, que son súper duras y que a ratos son súper desesperanzadoras? Verás, yo tengo aquí varias opciones de respuesta, porque creo mucho en la teoría del metro cuadrado. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tal vez no podamos generar una gran incidencia nacional, pero si generamos una incidencia en nuestro metro cuadrado, ya estamos haciendo algo. Y lo primero, y te voy a decir algo que a mí me costó un veto en varios foros. Bienvenida al mundo de las vetadas. Yo un día estaba en un foro así, de estos que todo el mundo recibe premios y todos son felices y todos, y yo, qué cool. Y les hago esta pregunta, les digo, aquí estamos hablando de la equidad, estamos hablando del acceso, y a mí me gustaría preguntarles, porque estamos hablando aquí muchas mujeres que tuvimos el privilegio de acceder a educación, y el privilegio no es malo per se. El privilegio, aunque suene a cliché, es malo cuando te nubla la empatía y piensas que todos viven igual que tú. Entonces mi pregunta fue, muchas de nosotras debemos tener a alguien que nos ayuda con las tareas domésticas y que es una asistente doméstica. ¿Cuántas de nosotras tenemos a esas mujeres en condiciones de empleabilidad digna, con afiliación, o al menos, si es que, por último, no está afiliada, pagándole el proporcional de la afiliación porque trabaja una vez cada 15 días o una vez a la semana? Solo les pongo esto sobre la mesa, porque me parece que aquí estamos hablando de foros que hablan de cómo esta empresa ha logrado emplear mujeres pero ¿y casa adentro? Y yo vi cómo cambiaron las caras y después ya no me invitaron. Y fue porque, una vez más, tu metro cuadrado. Entonces, con la pregunta que tú me haces, yo trabajo mucho en Manabí porque yo crecí en Manta y recién en Manabí Manabí y Manta está demasiado violento, pero estaba justo yo con una señora que me estaba ayudando en el Airbnb que renté y me dice, me tengo que ir temprano. Le digo, sí, no se preocupe. Le digo, oiga, cuéntame cómo ven las cosas. Y me dice, mire, yo a mis hijos no les dejo salir después de las 4 de la tarde. Y le digo, ¿por? Y me dice, por 2 cosas. Porque tengo mucho miedo que se vayan a jugar pelota y haya un ajuste de cuentas y maten a uno de mis hijos porque está jugando pelota con alguien del barrio que yo no sé en qué está metido. O tengo mucho miedo que lleguen los militares y por cómo lucen mis hijos se los lleven. Porque eran afro. No, ni siquiera eran afro, que acabo de decir algo, o sea, escucha la palabra, es terrible, ni siquiera. Es terrible. Ya. Pero estamos hablando de personas que en un país tan polarizado, en donde, y te lo digo porque esto funciona para todo, a mí me autocatalogan automáticamente como una persona y por eso conmigo se llevan grandes sorpresas, para bien y para mal, porque por mi aspecto físico piensan que yo voy a defender una postura, o que yo voy a estar en una orilla ideológica X, o que voy a estar dentro riéndome del mismo chiste que de chiste no tiene nada, de un grupo social que físicamente pudiese verse más parecido a mí que otro. Y de hecho por eso se terminan llevando conmigo unos encontrones brutales, porque cuando yo estoy en una mesa de cena y sale un comentario tan absurdo como, ay, mátenles a todos esos que no sé qué, yo sí soy el tipo de persona de, bueno, matémosles a todos, perfecto. ¿Qué pasa si ese todo es tu hijo? No, pero es que, a ver, o sea, o sea, deconstrúyete. Y claro, termino, y eso es la otra cosa que te quería decir como solución. O sea, tal vez no podremos dar grandes discursos que escuche una nación, pero sí podemos dejar de normalizar estos espacios de machismo y de violencia de todo tipo, no solo de machismo, en los espacios comunes que tenemos.
en donde a mí me pasaba, a mí mis amigas, los novios de mis amigas al inicio, cuando yo hablaba de estos temas, les decían a mis amigas, ya te estás poniendo muy nata. Y yo, como decía Kiko, no sé qué me habrá querido decir. O sea, no sé si me estás halagando o me estás insultando. No, no, es que ya están saliendo con unas ideas feministas. Pero no te preocupes, yo lo cogía por el buen lado y empezaba a darles toda la charla, bla, 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 bla. Y le has preguntado a tu novia si no le pasa esto en la calle, bla, 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 bla. ¿Tú crees que es bonito para tu hermana que va a la universidad y le hagan comentarios de cómo está vestida, bla, bla, bla? Y yo sí creo firmemente que las moscas se atraen más con miel que con hiel. Sí. Entonces, para todo y respondiendo tan largamente tu pregunta, Sol, sí creo que nuestro metro cuadrado puede cambiar tanto tangiblemente con las condiciones de laboralidad que podamos ofrecer a nuestro entorno, sea 1 o sea 10 personas, como con las intervenciones que rompan las comodidades que hemos naturalizado, porque la violencia siempre crece y lo que termina sucediendo es que siempre se termina naturalizando y se termina viendo como normal y en consecuencia se invisibiliza. Y ahora también poder caminar este camino que tú mencionas y poder tener incluso una voz, una opinión en este país es un privilegio, porque Es un privilegio. Eso tiene un castigo. Y tú has dicho, me han vetado, eso no es real, o sea, te pueden cerrar. Me han vetado, me han bloqueado TikTok, porque 2 videos se volvieron virales. No es mi culpa. Y además, que si es que no eres tú, lo que tú contabas también hace un momento, ¿no? Si es que tú tienes tu empresa o si dependes de un trabajo, tal vez a ese trabajo no le va a gustar que des opiniones políticas o tal vez a esa empresa, a los clientes no le va a gustar que tengas opiniones políticas. Además que si eres mujer parece todavía que hay ciertos permisos, ¿no? Como, de esto sí puedes hablar. A ver, ¿qué vas a hablar? ¿De mujeres trabajando? Bueno, ya, del techo de cristal puedes hablar. Ah, pero vas a hablar de violencia. ¿Y quién te ha dado ese permiso? O sea, como que todavía hay esta idea. ¿Cómo crees tú que una mujer que quiera hacer un recorrido parecido a de tener una voz que no necesariamente significa incursionar en la política electoral, pero puedes ser empresaria, profesional, lo que sea, y querer opinar, querer escribir columnas, querer hacer TikToks, o sea, de la forma en que tú quieras expresarte, ¿qué le dirías tú a estas personas, sobre todo a las mujeres o a los jóvenes que quieren empezar a tener voz y construir esta opinión que puede tener un impacto en la vida de la gente sobre lo que significa este camino? 2 cosas. La primera, edúcate sobre lo que vas a hablar, porque hay que hablar de lo que uno conoce. Más allá de que uno pueda tener una opinión de muchos temas, si tú ya te vas a volver una voz crítica, también tienes que volverte una voz pragmática. Entonces, criticar es necesario. Las voces disidentes son vitales para el desarrollo de una sociedad, pero la crítica no puede serlo todo. Entonces, si vas a criticar, critica con una oferta de propuesta, de algo que pueda ayudar a mejorar aquello que estás juzgando y que estás con todo tu derecho criticando. Si no, eres uno más. Uno más de la cámara del eco. 2, rompe tu cámara del eco. Escucha a quien está en la orilla totalmente opuesta de lo que tú crees y lee, instrúyete sobre la postura totalmente diferente a la tuya, para que puedas incluso entender, lo cual no significa avalar, pero hay que saber entender por qué viene del otro lado para incluso poderlo refutar. Y mi última recomendación sería, utiliza las redes con sabiduría, porque creo que son tan poderosas que lamentablemente si tú vas a hablar de un tema y no lo vas a hacer con responsabilidad, y pasa mucho en el ejercicio periodístico, yo no soy periodista ni comunicadora, yo soy abogada, me gusta mucho la comunicación, pero yo no soy comunicadora y eso es algo bien diferente. Ya, es como a ti, te puede gustar el derecho, te puede gustar las leyes, pero no eres abogada, entonces hay que saber respetar los espacios de quienes se han formado. Yo no puedo coger mi teléfono y grabar un TikTok poniendo cifras falsas para generar más engagement, porque estoy generando una opinión basada en nada y me estoy volviendo uno más de lo que estoy cuestionando. Entonces, a todas las mujeres o chicos que ahorita me están escuchando, que quieren empezar a hacer opinión, que quieren hacer bulla, porque se necesita que se haga bulla, también hay que pasar de las redes a las calles.
porque ningún cambio se hace a sin control las remoto, calles. ¿no? También, porque da la impresión de que con esta pantalla estás haciendo cosas y puede ser no. el comienzo, pero no es el final. Entonces, jamás estaré a favor de la violencia. Creo que la violencia solo genera más violencia, pero sí siento que al yo haber nacido en 1990 y haber tenido esta transición de lo análogo a lo digital, sí tuve durante mi adolescencia este sentido de ver la calle como un generador de cambio social, cosa que las nuevas generaciones ya no conocen, porque hoy es la tendencia, y en una sociedad tan líquida como la nuestra, en donde lo que hoy en la mañana fue tendencia, mañana en la tarde ya no es, las calles cada vez quedan más relegadas. Y sí creo que la protesta es muy válida, jamás el vandalismo, pero sí la protesta. Y sea quien llegue a Carondelet, la va a tener tan compleja, tan complicada, porque los números no son buenos, porque la economía mundial va a entrar en una recesión. Esto de los aranceles es un tema delicado. No nos escuchen a nosotras, deconstrúyanse, no escuchen solamente lo que dicen los medios locales o los medios que están a favor del régimen del presidente de Estados Unidos o los que están en contra. Hay miles de economistas que tienen canales libres en YouTube que están explicando esto con peras y manzanas para que podamos entender por qué esto sí va a tener un impacto, porque esto no es tan, ay no, salimos con el 10%, todo bien, gracias. No, todo esto va a tener un impacto mundial, los mercados están cayendo. Entonces, sí va a haber una situación económica compleja que va a significar un estallido social sí o sí en un país profundamente polarizado. Quien sea que llegue al poder, la otra mitad del país no lo quiere, pero tiene que gobernar para todos. Por supuesto. Y si no escucha, vas a tener calles. Claro, sí, porque además justo es lo que pasa cuando hay tanto silencio, ¿no? Mucho silencio de repente termina estallando de una u otra manera, porque además en un mundo con tantas brechas y tanta desigualdad, por algún lado tiene que salir. Y perdón, solo antes de que me olvide. Y otra cosa, a quienes quieran ser una voz, no romanticen los temas. No romanticen las cosas. O sea, yo sí siento que se romantiza demasiado la pobreza, se romantiza demasiado el narcotráfico. O sea, vivimos una narcocultura que hace una apología del narcotráfico y que romantiza el narcotráfico, pero que también lo quiere castigar. Sí, como es confuso al final, porque es esta dualidad entre que tienes estas novelas, películas donde se ve como el logro por poco, porque es el poderoso, el de las chicas, el no sé qué, y tú ves en la estética, en la música. No, o tienes estos megalíderes de opinión en contra del narcotráfico que se están metiendo en una línea de coca. Incoherencias. Oye, y un poco yéndonos al lado más amable de la conversación, porque está fuerte, pero es importante también hablar de esto. ¿En qué momento tú dices, ay, creo que quiero hacer política? Electoral. O de un impacto, porque hay los límites, y esto yo siempre me acuerdo de una entrevista a Mauricio Pozo antes de que sea ministro por segunda vez, porque ya había sido con Gutiérrez, me parece, y él decía, hay un límite en el sector empresarial. Entonces llegas al techo y es como, bueno, ¿ahora en dónde impacto? Entonces, claro, cuando piensas de eso, muchas veces vas a aceptar un ministerio, lanzarte a una candidatura. En tu caso, ¿qué fue lo que te movió? Verás, y aquí viene yo sé que no hay que dar consejos, fue el consejo que me dio alguien a quien admiro mucho de la política, me dijo nunca dé consejos, pero lo primero que tienes que entender es que tu sustento económico no puede jamás depender del sector público de la política. Y hoy te digo con profunda humildad, habiendo perdido las 2 elecciones, por el método sobre todo, y eso sí soy enfática en recalcar, porque sí estoy consciente que esto no tiene que ver ni con mi capacidad, ni muchísimo menos, sino simplemente con no haber estado dispuesta a hacer todo por, y en consecuencia no sumarte a las olas de arrastre. Y ser una voz crítica tiene una factura, y esta es la factura, no haber llegado a un puesto. Sí. Esa es la factura. Y por eso no lo romantizo, y a ti que me estás viendo y que quieres esto, si vas a ser una voz crítica, probablemente no vas a llegar a un puesto de poder, porque para tener un puesto de poder, con las cosas como están hoy, necesitas un arrastre, y al arrastre nunca le va a gustar que seas crítico. 1. Y 2,
no dependas de tu ingreso desde el sector público, porque eso te va a obligar a callarte. Yo no te puedo decir que vivo una soltura y una holgura económica, porque no, soy una emprendedora y como emprendedora me vas a entender que es durísimo en este país sostener una nómina, sostener gastos fijos, y te comen vivas las empresas que sí tienen la capacidad de mantenerse grandes y tú eres tan pequeño y a la par tan difícil en el reto, y más en mi caso que decidí meterme a hacer política siendo abogada, lo cual espanta muchísimo más a mis potenciales clientes, pero yo sí te puedo decir, qué paz me da que yo vengo hoy, me siento en este micrófono y me retiro a mi negocio y no tengo que estar midiendo como si estuviera pisando cáscaras de huevo qué digo y qué no digo, porque el ingreso y el de mi familia se van a ver afectados por cualquier cosa que yo pueda hacer o decir. Y tristemente, no sé si has visto hoy a todos los analistas que abundan, y que está bien, ya todos tenemos derecho a opinar, que en primera vuelta cuestionaban muchísimo a todos los candidatos. Y su candidato era la opción. Y era la opción, y es lo lógico, es lo correcto, para algo está auspiciado por una candidatura. Pero que ahora resulta que la candidata o el candidato al que defienden siempre fue la mejor opción. Pero es como, brother, pero hace un mes decías todo lo contrario. Y ahí dices, chuta, o sea, no soy quien para cuestionar, pero probablemente es porque están buscando que quien sea que llegue al poder les dé un puestito de lo que sea, porque la calle está muy dura para generarte un ingreso. Y no les culpo, no les cuestiono, pero no les avalo tampoco, Sol, porque si tú vas a depender de un ingreso del sector público, entonces no hagas opinión, ni te metas a hacer política, porque necesitas tener libertad para que tu palabra pueda generar el impacto que necesitas. Y eso sí es bien importante que quienes hoy me están escuchando sepan, porque si no tienen independencia financiera y una voz crítica, probablemente van a ser tontos útiles. Y les darán... Es importante lo que dices, pero pienso les darán también unas cucharaditas de poder. Pienso y les nuevamente que sentir, eso también es un privilegio, ¿no? Sí, o sea, el poder tener esta independencia duda. financiera, porque para eso necesitas formarte y eso sí requiere un capital de ingreso. Sin duda, si es que no tenemos familias o que te apoyan o te ganas becas, es decir, son condiciones. Entiendo tu punto y estoy de acuerdo con tu punto, y a la vez es como me hace un poco de ruido del otro lado, es decir, como entonces si no tengo, no voy a poder hacer. No, pues sí, a veces te toca hacer con lo que tienes. Con lo que tienes, o sea, por eso yo partía del hecho de no romanticemos, porque yo podía venir acá y decirles a todos, no, sí se puede, y coge tu teléfono y háblalo, y vas a llegar a un punto, y a punta de propuesta lo vas a lograr. Yo soy el vivo ejemplo de que no. Sí, entiendo el punto. Yo soy el vivo ejemplo de que sin plata, sin arrastre y con opinión, no llegas a un puesto de poder. Sí, entiendo. Y te preguntaba yo, y creo que nos desviamos un poco en eso, ¿en qué momento decides tú entrar? Es decir, justo doy el paso. A ver, yo ya siempre venía con la vena, naces con esto, estoy segura que naces con esto, y el sentido de justicia también creo que la gran mayoría de ecuatorianos lo tenemos. Sí llega un punto en donde el ego y la necesidad de reconocimiento también te llaman. De hecho, hay un libro maravilloso de Javier Venegas, creo que lo dije bien, que te habla que todo político es un psicópata por la necesidad de reconocimiento. Y eso es algo que yo he sanado en mucha terapia a raíz de la primera pérdida electoral, y que por eso esta segunda pérdida electoral a mí me significa el retirarme en paz, porque siento que lo di todo, pero no tengo esa necesidad de reconocimiento. ¿Cómo fue eso de la terapia después de la Como yo primera te vuelta? decía, y lo digo con profunda humildad, no sabes cuántas entrevistas he rechazado desde que se terminó la primera vuelta, porque no traigo nada que pueda aportar en este momento. Y me da chiste porque cuando estás en campaña o cuando quieres ser un personaje político visible, ruegas por espacios, buscas espacios. Y ahora me da tanto chiste porque yo he dejado pasar primes que dan un gusto, y disculpándome con muchos colegas tuyos,
Porque ya no me mueve eso. Y porque así como en un momento... Porque también es muy ególatra pensar que si uno no llega a ese puesto de poder, las cosas no van a cambiar. Eso es muy ególatra pensar. Y a la final, yo he generado más impacto desde el activismo social, desde las mujeres con las que silenciosamente trabajo en reinserción laboral. Y otra cosa, yo sé que lo que no se comunica no se vende, pero yo no estoy de acuerdo con que para hacer política tengas que comunicar la miseria. No estoy de acuerdo. Y eso en campaña me limita mucho el contenido y me genera demasiados cortocircuitos porque yo no tengo por qué valerme de la miseria de otra mujer, claro, que no tuvo el acceso y la suerte que yo tuve de acceder a educación para generar un impacto que me genere voto. Y encontrarle la manera de vender el producto de sí se puede trabajar sin apelar a la miseria, porque la comunicación es emoción y tú tienes que apelar a emociones para generar el voto. El voto es 100% emocional. ¿Por qué la miseria tiene que ser el...? Y en este caso, hoy en el Ecuador se capitaliza el miedo. La emoción principal que se está capitalizando para esta elección es el miedo, no la esperanza, es el miedo. Que lastimosamente ha pasado en las últimas elecciones. Porque todos tenemos miedo. ¿Ya? Entonces, porque recuerda antes cómo eran los spots políticos, eran apelar a la miseria. Entonces te sacaban un niño al cual le encontraban en una situación de vulnerabilidad, sin higiene, con moquitos y demás, y esa era la toma ganadora. ¿Cómo esa es la toma ganadora? O sea, si eres una persona con 2 dedos de frente, lo primero que haces es limpiar a ese niño. Ahora, en todo esto que cuentas, igual se siente un poco de dolor, ¿no? De mucho dolor, Sol. Pero ¿qué duele? Porque te veo así, cuando estabas en campaña te decía yo ánimo, porque creo que eres una mujer valiosa, independientemente que podemos tener desacuerdos, no sé si los tengamos, pero en que algún momento podría haber, y si algún día llegas a una posición, sea yo quien te entreviste y seré muy dura contigo. Sin duda, el periodista no es tu amigo. Exacto, ella llegó diciendo eso. Pero no es personal. No es personal. Además que cuando estás en espacios, sobre todo de confrontaciones, cuando estás como candidato, cuando tienes que rendir cuentas, esa si confrontación eres un sujeto de escrutinio, te van a escudriñar. Exacto. Entonces, lo que quería decir es, ¿qué es lo que duele de estas experiencias que se siente en tu expresión? Mira, Sol, así de importante como fue para mí el dar el brinco a lo político, pero te contesto contestando todo. Mi brinco a lo político fue entrar a una institución pública que trabajaba directamente con el sector agroproductivo de este país y haberme recorrido el país con los agricultores y entender cuán pobres somos. Porque la burbuja del noroccidente de Quito o incluso de Quito nada tiene que ver con la realidad país. Y ahí fue cuando yo dije, yo me quiero meter a la política electoral. Porque yo logré desarticular a una banda de vacunadores de almacenes de agroquímicos que me cuesta hasta el día de hoy que yo no puedo pisar la provincia de Los Ríos. ¿Estás amenazada? Muy amenazada. O sea, yo, de hecho, en campaña, cuando fui nacional y estuvimos en Los Ríos, estábamos en Santa Paz, en un chifa, con toda la seguridad de un candidato presidencial. Todavía no pasaba lo del candidato Villavicencio. Y un mesero se me acercó y me dijo, doctora, le quiero decir algo y de verdad discúlpeme. Y yo, ¿qué pasa? Nada, solamente que de tal pueblo le mandan a decir que le quieren mucho, que le extrañan, que le mandan todos los saludos. Y por favor, discúlpeme por lo que le estoy diciendo, pero tengo que entregarle el mensaje. Yo me quedé pálida. ¿En dónde estabas? En Los Ríos. No voy a decir más por obvias razones. Y esto es lo que a mí me lleva a ocupar una subsecretaría. Y llega la pandemia en plena subsecretaría y ahí fue donde dije, sí puedes hacer mucho con un puesto de poder, sí puedes. Y eso es lo que a mí me enamora de la asamblea, porque a mí no me interesa la alcaldía, las concejalías, la presidencia. Yo sí creo, porque esto me llevó también a pelear muchísimo en las comisiones y a tenerme que sentar con legisladores que no entendían cómo estructurar una oración, y lo siento, qué pena decirlo, con honrosísimas excepciones, porque han habido de todas las banderas políticas, legisladores y legisladoras de una calidad brutal. En todas las banderas políticas han habido personas que no rebuznan,
por obra y gracia, y lo siento, y de todas las edades y de todos los géneros. Entonces, también ahí dices, no puede ser posible que esta persona sí tenga un puesto de poder y con humildad me he preparado, he estudiado. O sea, de verdad creo que puedo hacer un desempeño muy diferente en esto. Y te botas con una inocencia que te aplasta y que te destroza. Y por eso es muy importante saber cuándo llegar, pero es más importante saber cuándo retirarse solo. Y yo me puse como meta y como deadline el 2025. Sabía que tenía una elección profundamente compleja. Di todo y más, no me recrimino nada porque me mantuve leal a lo que creo, porque no tuve que vender mi opinión y no se dio. Y eso me acercó muchísimo también a mi espiritualidad, a entender que a veces las cosas y los sueños no se cumplen. Pero eso no significa momentos, ¿no? Porque sí, pero no te aferres. O sea, yo no me puedo seguir aferrando a que esto se va a cumplir. No, porque estos 5 años de mi vida de querer buscar una intención electoral, yo he parado muchísimos aspectos de mi vida. El laboral, el profesional, el personal, el familiar, porque querer ser un sujeto de escrutinio público trae muchísimas consecuencias para la persona. El personaje muchísimas veces come a la persona. Y te voy a dar algo muy banal, mi color de pelo. Yo en mi personaje y en todo esto tenía hasta otro color de pelo. Hoy que he decidido retirarme y seguir haciendo política desde lo que sé que puede generar un impacto, que es todo el trabajo que yo pueda o no pueda hacer con lo que yo conozco, que es romper círculos de violencia de género, que es algo que sé, y generar condiciones laborales útiles, porque no podría decirte que yo genero condiciones laborales formales en el 100% de los casos, porque es mentir, porque no todo el mundo puede darle a una persona un puesto con afiliación al IES y demás, pero sí muchos están dispuestos a generar un trabajo ocasional, motivo por el cual, entre otras cosas, defendía yo la contratación por horas con todos los beneficios que debería tener, porque conozco lo que es la informalidad. Desde ahí sí puedo generar un impacto y desde ahí es donde me voy a quedar. Ni siquiera sé si quiero seguir teniendo una voz pública. Hoy no te puedo responder eso. Sí te puedo decir que mis luchas y mis causas no las voy a abandonar, pero ya no desde esa orilla. Y con algo hasta tan banal como haber vuelto a mi color natural de pelo. No me interesa más tener que calzar en un personaje para llegar a un puesto de poder. ¿Y no hay forma de llegar sin ese personaje? No sé, Sol, porque sí te tienes que poner una coraza, porque la persona que yo soy, que es una mujer profundamente sensible, no iba a tener cabida en una curul en donde yo no iba a llegar a ser la Natalie que yo soy puertas adentro. No, ahí iba a llegar un personaje, el de una abogada, con una voz fuerte, con una postura firme, que requería otra máscara, otro cargo, que no es una máscara que sea contraria a mí, no, pero sí es una máscara que me protege. Y el político o la persona pública que te diga que no tiene una máscara para el público, te está mintiendo. Porque yo te puedo asegurar que tú no eres quien eres en tu hogar frente a las cámaras. Ni yo. Y por obvias razones. Y más si somos mujeres. Porque sabemos que lamentablemente la sensibilidad, la vulnerabilidad y la feminidad se castigan. Y el escrutinio es diferente a una mujer que a un hombre. Y yo muchos años me masculinicé mucho para tener voz. Creo que muchas. Y esa es otra de las recomendaciones. Ahí sí a las mujeres que me están escuchando. Yo aprendí recién en esta última elección que no tengo que masculinizarme para tener voz, pero es porque yo ya venía construyendo una trayectoria que me permitió ya no masculinizarme. Hay un momento en el que tienes también esas ventajas. Pero cuando yo arrancaba, tuve que masculinizarme y volverme en esta persona. A mí me da chiste porque siempre mi familia ve mis entrevistas, me dice, hijita, ¿por qué estás tan brava? Me dice, ñaña, te veías bravísima. Y yo ni siquiera, según yo estaba matada de la risa. Y es porque ese personaje
requería que para que me escuches, dejes de ver mi físico, y probablemente para eso yo tenía que ponerme esta máscara de esta mujer tan ruda, tan dura, tan fuerte, tan seria. Cuando mi persona no es que difiera al 100 del personaje, pero no es pues ese personaje todo el tiempo. O sea, aquí está mi equipo de trabajo y te pueden decir que hay mucha diferencia, siendo lo mismo, entre el personaje y la persona. Y ya me cansé, casi digo, me mamé en YouTube, por suerte sí se puede decir. Todo se puede. Y ya no más. Pero no el más. dolor es ¿cuál? ¿El de tener que haber asumido ese personaje? No, el dolor es tener que entender que la capacidad, la preparación y la libertad no son suficientes para un puesto de poder. Que para un puesto de poder hay muchas otras cosas que se necesitan. Y por eso un punto en esta entrevista dije, tal vez yo no tengo esa madera. Porque si por el bien mayor, que es llegar a la curul, porque insisto, a mí lo único que me interesaba era, y de hecho la curul de una comisión específica con un proyecto muy específico. O sea, yo no es que quería estar ahí 8 años para luego saltar a la alcaldía, no. Yo tenía un cometido muy, muy específico por lo que he vivido en carne propia en mi recorrido como activista, como mujer y como ecuatoriana. Y por eso cuando a mí me preguntaban, ¿cuál es tu proyecto de ley? Yo, no se necesitan más proyectos de ley, por Dios, trabajemos sobre lo que hay. Cosa nada popular tampoco, porque era más chévere llegar a decir, voy a llevar el proyecto de la cadena perpetua, pero en fin, la hipotenusa. Darte cuenta, Sol, que hay poderes que son mucho más fuertes y que si no tienes las mismas armas es muy difícil combatirlos. Entonces, yo hoy decirte voy a pausar los siguientes 4 años de mi vida por una ilusión que en 4 años más va a volver a no depender de mí, porque esto no va a depender de la candidatura. Si fuera por la cualidad de los personajes, otra fuera la composición de la asamblea. Y yo creo que habían personas muy valiosas en muchísimas listas y ninguna llegó. ¿Cómo quedó tu relación tanto con Sonel Holzner como ahora con Jaime Nebot? Muy buena, muy, muy buena. Como te digo, con Otto yo me atrevo a considerar que tengo una amistad con él, con Claudia, que es su esposa, y con el alcalde sería tal vez no justo decir tengo una amistad, porque no es como que yo le llamo, oye, viste, no sé qué, no. Pero sí te puedo decir que hay un respeto mutuo. Siendo un personaje tan controversial, tan cuestionado, yo te puedo decir que he conocido una cara hasta feminista de Jaime Nebot. Bueno, hay un impacto importante de las hijas en él, ¿no? En ese sentido. A quienes respeto muchísimo. Yo creo que sus hijas han sido sus principales constructoras. Eso, sí. A muchos hombres les pasa, es a través de las hijas. A mi papá le pasó. Y sí te digo, yo de quien he recibido cátedras de política es de Jaime. Y le tengo mucho cariño, al punto que le pude expresar todo lo que quería expresarle con absoluta libertad y no invalidó mi palabra. Yo no sé cuántas personas te pueden decir que los líderes de sus partidos no las han invalidado al momento de cuestionarles. ¿Te arrepientes de algo? No, Sol, porque mucho tiempo me arrepentí de no haber aceptado la una o la otra opción. Y después dije, yo soy quien soy. Pero otras opciones, dices, de otras propuestas. Ajá, y me hubiese tocado decir sí y salir a defender que el cielo es rojo cuando el cielo claramente no es rojo. Y yo no soy esa persona. Y hay miles de personas que van a estar dispuestas a salir a defender que el cielo es rojo. Yo entiendo que cuando tienes un proyecto político hay que defender las cosas de un proyecto político, pero también entiendo que ante todo yo tengo que ser leal a mí. Y si tengo que salir a decir que el cielo es rojo y el cielo claramente no lo es, yo no voy a poder. Entonces, insisto, tal vez no hay cabida para voces así en todos los partidos, porque no todos tenemos la capacidad económica de fundar nuestro propio partido político.
No. Y te toca aceptar y escoger el aval de lo que hay. Porque a mí también muchísima gente lo primero que hacía era cuestionarme, ¿por qué con el Partido Social Cristiano? ¿Por qué con no sé quién? ¿Cuántos partidos hay en el país? Claro, ¿Cuántas opciones tienes en el país? ¿Qué partido tienes limpio en el país? Y en todas las organizaciones hay gente súper interesante. Y es muy gente duro decir lo que estoy preparada, diciendo, gente pero no. es real. Entonces, Claro. a quienes me están escuchando y que quieran hacer política, pues sí. Yo creo que si pudiese bautizar en algo este capítulo es desromantizando la política. Desromantizando, porque lo que ves en redes, lo bonito de los recorridos, o sea, todo eso cuesta plata. Oye, ya un poco terminando. Y mucha plata. Tratando de hacer el episodio que debería durar 1 hora y que nunca dura 1 hora, pero tratando de hacerle durar lo que Está debería durar. 1 hora 3 minutos. Yo sé lo que es respetar. ¿Descartas que en algún momento, o piensas que en algún momento de tu vida, o sea, estás joven todavía, puedas cambiar de opinión y querer volver a hacer política electoral? No lo descarto porque uno de mis principios de vida es nunca digas nunca y nunca digas de esta agua no beberé. Luego nadas en el agua. Ajá. Pero sí te puedo decir que de momento no, porque aparte las siguientes elecciones que están a la puerta son las seccionales e insisto, No va por ahí la cosa que te interesa. no. Yo tengo un proyecto muy claro que es legislativo y no es justo conmigo, con mi integralidad. Y es muy ególatra pensar que hay que parar 4 años más porque si yo no llego, eso no va a pasar. No. Puedo tranquilamente irme a inmolar ahí afuera de la asamblea con mi proyecto de ley hasta que alguno de los que sí llegaron me escuchen. O sea... Bueno, tienes amigos en política, probablemente. No, es probable que... No, Sol, no tienes amigos en No tienes amigos en política. Eso es una falacia. Te puede caer muy bien la gente, puedes tener una chévere relación, pero no tienes amigos en política. Más bien pierdes amigos en política. Pero quiero decir, no tienes amigos que hagan política, quiero decir. Muchísimos, pero no sé si de momento somos amigos. Porque incluso muchos empezamos igual de inocentes y ya les ha tocado dejar de ser tan inocentes para mantenerse. Entonces, lo siento, estimo, y probablemente verán esto, estimo muchísimo a gente de todas las banderas. Pero yo decirte, ¿son mis amigos? No, mis amigas son las que yo tengo desde el colegio. Mis amigos, mi vida íntima, y de hecho lo puedes ver en mis redes, mi vida íntima jamás está. No hay media foto con mi familia, que es lo más sagrado. No hay media foto con mi pareja, no hay media foto con mis amigas de toda la vida. Yo soy quien escogió ser pública, no ellos. ¿Qué es lo que hoy te mueve? Lo que siempre me ha movido, y creo que es ese sentido de justicia. Y hoy lo que me mueve es lograr generar mayor impacto con los proyectos de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia. Y sí quisiera llevar este discurso a esferas no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, de momento, mis metas y mis planes ya no abarcan solo el Ecuador. ¿Cuál es tu mayor miedo? Bueno, creo que es un miedo compartido, perder a uno de mis seres amados. Y ¿sabes qué? También por eso es que te digo que ya no quiero pausar 4 años más mi vida por algo que no va a depender de mí, porque el tiempo no regresa. Entonces prefiero hoy, que todavía tengo la suerte de contar con la salud de mis padres, con la salud de mis hermanos, con la salud de mi círculo íntimo y con la salud propia, hacer cosas que me llenen más. Tal vez alguien escuche y dice, ay, qué egoísta. Yo creo que más bien es por fin deshacerte del ego que el político tiene de pensar que tiene que ser un mártir. No eres tan importante. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? Mi familia, mi casa.
todo Pero lo que alguna tenga cosa que ver. sí que te venga ahorita que te pregunto, que te digas, ay, esa vez, o ay, ese viaje, o ay, esa reunión. Mis abuelas, mis hermanos, como te decía, o sea, estuvimos hace poco juntos, no viven en el Ecuador, entonces, para mí siempre que me digas mi recuerdo más feliz va a ser mi hogar. ¿Y la persona que más admiras? Uy, son tantas, pero me quedaría como homenaje con mis abuelas. Con mi abuela Zoila, que todavía está viva y que va a cumplir 98 años la próxima semana. ¡Wow! Y yo digo que es como futbolista, porque 98 años de lo que tenemos registro. No se sabe la verdad. No se sabe la verdad. Le digo que es como futbolista. Le digo, ya dime la verdad, ¿cuántos tienes? Y me dice, tampoco sé. Y le digo, no. ¿Qué haces para desconectarte? ¿Música, deporte, lees? ¿Qué haces? Me encanta la música. ¿Qué oyes? Todo. Variadito. Todo. Sí Ya te puedo dijiste decir, tierra canela. amo. Pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? Que no soy tan fan del actual reggaetón, más allá de que me gusta el reggaetón. Sí, me las sé las de Bad Bunny, pero no te podría decir, me voy a pegar una tarde entera de Bad Bunny Peso Pluma, ¿no? Pero sí te puedo decir, me puedo pegar una tarde entera de Grupo Frontera o de Marvel, así, o sea, sí me puedo pegar una tarde de eso. Y he descubierto muchísima paz en el Pilates. Me fascina el Pilates, es mi nuevo... Tu nueva obsesión. Mi nueva obsesión, o sea, no se sorprendan y mañana me encuentran abriendo mi estudio de pilates y olvidándome de Tanto la así lo amo. y haciendo no sé, generando un espacio de pilates seguro, sostenible y gratuito, porque muchísimas personas piensan que es carísimo. Y no es tan, hay de todo, pero poder tener el tiempo para hacer ejercicio es un El privilegio. tiempo y el dinero. Entonces, aquí tienes que elegir mucha gente entre comer y no comer, entonces, transportarse y... Insisto, no te sorprendas y abro un lugar gratuito en donde muchas mujeres puedan tener ese momento de desconexión mientras sus hijos tienen cuidado en ese mismo centro. O sea, no te sorprendas y termino por ahí. No necesito ser alcaldesa, no necesito ser asambleísta. Necesitaré mucha cooperación de la empresa privada, sí, pero probablemente ahí logremos tener más impacto que en la curul. ¿Qué le dirías a la Natalie pequeñita? ¿O qué crees que ella diría sobre ti? Yo creo que estamos ambas orgullosas, porque después de haber pasado por las tentaciones que el poder llegar a tener poder te implican, de esa especulación de poder que yo te decía, poderme seguir viendo a los ojos y seguirle viendo a esa niña de 5 años que se enamoró de la política en la elección del 96 y que muchos años después conoció a quien perdió esa elección y que le llamó a formar parte de su partido. Yo, wow. Hablamos de Jaime Nebot versus Abdalá Bucaram, ¿no? Exacto. O sea, yo ahí fue cuando no entendí qué pasó, porque toda mi familia votó por Nebot y ganó Bucaram. Y yo, ¿cómo es posible esto? 6 años, 96, claro. no 5, 6. Y ahí empieza mi primer choque. 30 años después, ese mismo señor que vi por televisión me llama y yo, ¿es en serio? O sea, ya dígame que es mi tarjeta de crédito queriéndome cobrar. ¿Qué pensaste cuando te llamó? Que era falso, que era IA o algo así. ¿Qué te dijo? Mi hit. Y a los 2 días estuve en su casa en una de las charlas más enriquecedoras y dije, wow, o sea, insisto, más allá de que tú puedas quererle, no quererle, cuestionarle o lo que sea, es uno de los personajes políticos más influyentes que ha tenido este país, y que te llame a ti, que no vienes de una esfera económica, política o social, sí es guau para mí. Entonces, ¿qué le puedo decir a esa niña? Que seguimos viéndonos con respeto, porque no he defraudado los principios y la lealtad que me tengo a mí, pese a que me han costado un sueño. Y tal vez esa es la lección para muchos. Hay sueños que no se cumplen porque no vas a estar dispuesta a renunciar a tus principios para cumplirlos. Y eso es una verdad. ¿Eso sí crees que hay sueños que no se cumplen? Sí, decir que todos los sueños se cumplen es falso. Probablemente se transforma. Y el mío hoy se transforma. Porque decir que se cumplió, no se cumplió. Todavía, al menos. No me voy a aferrar. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Sol. Nos faltará una parte 2. La conversación con Natalie Pernet en Esto No es Político, aquí en El Cafecito, también en Sonorama 103.7 FM y
en las redes, síganos de Esto No Es Político, suscríbanse y aplasten la campanita para que les llegue una notificación cada vez que tenemos nuevo contenido, que es todas las semanas. También estamos en las plataformas de podcast favoritas. Soy María Sol Borja, nos vemos pronto.